Bien, buenas tardes, video número 3 de Derecho Penal Tributario y es una continuación de la cuestión dolosa. En la cuestión dolosa, ¿qué vimos? Artículo 46, defraudación fiscal, artículo 46 bis, estafa fiscal, artículo 46 ter, simulación dolosa de pago, y artículo 48, apropiación de los tributos por parte del agente o de los agentes de retención y de percepción En el caso de la defraudación fiscal, ¿cuál es la maniobra? Es la presentación de una declaración jurada engañosa o una ocultación maliciosa mediante la cual el contribuyente deja de pagar, ¿sí?, parcial o totalmente el tributo o posterga la carga tributaria. Artículo 46. En el 46 bis, estafa fiscal, el infractor, ¿sí?, mediante un ardid que es idóneo, hace caer en error al sujeto pasivo de la infracción, que es el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria normalmente sustancial, lo hace caer en error y por ese error realiza el Estado, en su rol de fisco, un acto de disposición patrimonial en favor de este sujeto que es el infractor. Eso es la estafa. En la simulación dolosa de pago es eso lo que se hace. Se simula dolosamente la cancelación de una obligación. Y en el artículo 48, la apropiación de tributos por parte de los agentes de retención y o de percepción, el agente de retención o percepción actúa en un primer momento como tal, es decir, retiene o percibe el tributo, pero al vencimiento de su propia obligación como agente de retención, intervierte el título, ¿sí?, lo tergiversa, lo intervierte y se apropia. Esas son las figuras dolosas de la 11.683. Veamos las figuras culposas. La diferencia entre dolo y culpa hay que remitirse al derecho penal y en algún punto hay semejanzas con las cuestiones, con lo visto por la doctrina o la dogmática del derecho privado. En el derecho, respecto de la culpa es aquella conducta que por ser negligente, imprudente o por impericia se ocasiona daño al otro. No existe la intencionalidad de causar el daño, pero igualmente por esta negligencia, imprudencia, impericia se ocasiona igual. En el derecho tributario no podremos hablar de imprudencia. Imprudente es aquel que pasa un semáforo en rojo a 120 km por hora. Ese es el imprudente. Aquí podemos hablar del negligente o de quien carece de pericia. Yo no sabía que tenía que presentar la declaración jurada. Y bueno, mediante la falta de presentación de la declaración jurada, entonces se cometió una infracción no solamente al deber formal, sino también al deber sustancial, porque se dejó de pagar, ¿sí? Muy bien. La descripción del artículo 45 es la siguiente. Será sancionado con una multa del 100%, recuerdan que en las defraudaciones teníamos de 2 a 6 veces, acá es el 100%, una vez, del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable quienes omitieren. Y aquí dan los 3 modos. Es decir, será sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, de retener o percibir, siempre que no corresponda el encuadre en el artículo 46 y por el otro lado que no exista error excusable. Bien, entonces parece ser que el fisco decidirá encuadrar la conducta en el artículo 46 o en el artículo 45. ¿Qué es lo que decide ese encuadre de la conducta fiscal? Está en el artículo 47. Presunción de defraudación fiscal, que le vamos a dedicar un video, ¿sí? ¿Por qué encuadra en el 45 o en el 46? Conforme las normas del artículo 47. Ya la vamos a ver. O
y salvo que exista error excusable. El error excusable está hoy por hoy definido en el artículo 50 de la Ley 11.683. 50. Dice así: se considera que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. En orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. Si vamos a cualquier tratado, manual sobre el tema, se habla de error excusable cuando el texto es oscuro, es decir, da lugar a interpretaciones disímiles. O bien, cuando ya puesto a consideración de diversos tribunales, estos han emitido, y si esos tribunales aún más son especializados en el derecho tributario, y han emitido resoluciones distintas referidas al mismo tema. ¿Cuándo ocurrió esto? Y ocurrió en una causa que normalmente yo la cito, que es el marisco, que refería a una cuestión bastante compleja respecto de la posibilidad de deducir en las declaraciones de ganancias el 10% del valor FOB. Resulta ser que el Tribunal Fiscal de la Nación en sus diversas salas había emitido fallos contradictorios entre las posiciones de los diversos jueces, y pasó lo mismo en la Cámara, hasta que la Corte dijo: no, corresponde, a partir de determinada fecha corresponde pagar. Bien, ahora, el contribuyente que se basó en el criterio de los jueces, bien puede haber dicho, bueno, es un error excusable. Entonces será cuestión de probar, y también de la subjetividad del juez en evaluar si existe o no ese error para que sea excusable. También el segundo párrafo refiere a algo que tiene que ver de algún modo con la buena fe del contribuyente. Ahora, la buena fe, en su sentido más alto, en su más alta expresión, es que si tenés dudas, haces una consulta de tipo vinculante. El problema es que uno de los modos de interpretar el derecho tributario es pro fisco o pro contribuyente. Y como nos estamos refiriendo a intereses, es muy probable que el fisco interprete conforme su propio interés, interpretación pro fisco. Entonces, toda cuestión de texto confuso nos llevaría a la conclusión de habrá que pagar y después repetir, bajo la posibilidad de que si no actúas de este modo te pueden calificar como que tu actuación ha sido de tipo dolosa o tu interpretación ha sido dolosa. La cuestión, volvamos al artículo 45, será sancionado con una multa del 100%, y hay tres supuestos. El contribuyente que deja de pagar de impuestos mediante la falta de presentación de declaración jurada o por resultar inexacta la presentada. Observen ustedes que, más allá de la intencionalidad dolosa del artículo 45 o la culposa del artículo 46, hay que ver cómo hacemos para encuadrarlo, ¿no? Porque una declaración inexacta puede ser inexacta y puede ser también engañosa. ¿Sí? Por eso esto que estamos hablando tiene que ser complementado con el artículo 47, presunción de dolo fiscal. El primer supuesto, entonces, falta de presentación de la declaración jurada, que podría ser una ocultación dolosa. Volvemos al tema, ya lo vamos a ver en el 47, o por ser inexacta la presentada. El segundo supuesto es omitir actuar como agente de retención o de percepción. El contribuyente omite actuar como tal. Entonces, si omite actuar como tal, más allá de la solidaridad que hablamos en su momento del artículo 8, entonces se le aplicará la sanción del artículo 45 una vez. Y la otra es la falta de ingreso temporáneo de los pagos a cuenta y de pagos a cuenta y anticipos de los diversos impuestos.
Luego, esas sanciones del 100% se incrementan en un 200% si las transacciones a las que refiere se trata de sujetos radicados en el exterior, y luego será del 200 y hasta del 300% en los supuestos de reincidencia. Ya está, porque estoy justito en los